¿qué tal? Aquí estamos dentro del programa Vivemos las redes, Exercítate en las redes, actividad física para adultos mayores. A las 10 en punto empezamos, os esperamos.
activado. Vale, todo perfecto. Buenos días, soy Paco Villanueva. Buenos días, soy Lorena Lago y somos trabajadores del Concello de Mos. Un día más, aquí estamos. Bien. Perdón, Lorena, sí. Aquí estamos en el programa Exercítate en las redes, que es un programa que llevamos a cabo desde la semana pasada, en el que Paco y yo pues traemos deporte a vuestras casas. Bien, hoy para la sesión necesitamos, como siempre, agua y una toallita para sacarnos el sudor, si lo necesitamos. Y aparte de eso vamos a necesitar una pica. Lo avisamos el otro día, de todos modos, si alguno se ha incorporado y no lo sabía, rápido vamos a coger la escoba, le sacamos la parte de abajo y nos sirve el palo de la escoba perfectamente. ¿De acuerdo? Y ya, sin más, ¿empezamos con el calentamiento? Vamos allá. Bien, un segundito, vamos a darle el temporizador. Voy a poner música y allá. Le damos, Lorena. Vamos. Vale, empezamos caminando en el sitio. Si voy muy rápido, bajáis un poquito el ritmo, ¿vale? Los brazos acompañan el movimiento. 30 segunditos. En el siguiente, aparte de seguir caminando, vamos a hacer rotaciones con el brazo derecho hacia adelante. Suave. Vale, eso. Muy bien. Siguiente, como hemos hecho con el derecho, con el izquierdo seguimos caminando. Recordamos, cada uno a su ritmo. Si veis que Lore y yo vamos muy rápido, vosotros vais más despacio. No hay prisa, ¿vale? Si veis que os fatigáis un poquito, os sentáis y retomáis un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Vale, en el siguiente seguimos haciendo rotación de hombro, lo hacemos alternativo ahora, sin parar de caminar, ¿vale? Lore y yo somos profes de natación y aquí se nos ve el eje de... No sé si os dais cuenta. Vale, cambiamos ahora. Venga, un pasito al lado. Estamos haciendo un calentamiento un poquito más dinámico que otros días, ¿vale? Metemos igual elementos de rotación de movilidad articular, pero siempre en movimiento, ¿vale? De tal manera que así subimos un poquito las pulsaciones, aumentamos la temperatura del cuerpo y, bien, en el rollo, empujamos delante, vamos. Lo que os decía, subimos un poquito las pulsaciones, aumentamos la temperatura corporal y a la vez trabajamos las articulaciones, ¿vale? Y hacemos que, para que eso que estén a punto para la actividad física posterior. Bien, en el siguiente seguimos con el paso lateral y en vez de empujar delante, damos una palmada adelante, ¿vale? Aquí. Nos descoordinamos. A ver, Lore. Estoy descoordinada. Ahí. Ahí. Ahora. Bien. Repito, si vamos muy rápido, más suave, no hace falta, ¿vale? Siguiente, vamos a elevar los hombros, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, levanto. Cuando juntamos las piernas, levantamos los hombros, ¿vale?
Siguiente ejercicio, vamos a cambiar. Damos un pasito adelante, aquí, uno delante, atrás. Voy con la derecha, vengo con la izquierda. Voy con la derecha, vengo con la izquierda, eso es. Los brazos acompañan siempre el movimiento, ¿vale? El siguiente, cuando paramos delante, vamos a hacer una rotación con la cadera, ¿vale? Entonces, bien, que me confundo yo. Paramos delante, rotamos la cadera, vamos atrás, otra vez con la derecha. Delante, rotamos, atrás, derecha, eso es. Siempre con la pierna derecha, ¿vale? Eso es, atrás, derecha, delante, rotamos, atrás, rotamos. Vamos, atrás, rotamos. Lo mismo con la izquierda, delante, cadera izquierda, atrás, izquierda, delante, izquierda, atrás, izquierda, eso es. Dándole amplitud a la articulación, ¿vale? La que podamos, sin forzar, simplemente se trata de calentar, ¿vale? Oye, nos vamos soltando los directos, yo tengo un rollo ahora. Vamos, eso es. ¡Ay, cambiamos! Perdón, seguimos. Y ahora alternativo. Aquí, adelante, la derecha. Aquí, atrás, la izquierda. Delante, rotamos la derecha. Atrás, rotamos la izquierda. Eso es, delante, derecha, atrás, izquierda. Delante, eso es. Atrás, izquierda, delante, derecha. Vale, vamos a volver con el paso lateral. Y ahora hago el paso lateral y en vez de juntar, levanto la rodilla. Y levanto. Y levanto. Eso es, como un balanceo en vez de un paso lateral. Como que cambio el peso del cuerpo, ¿vale? Eso es. Y la rodilla arriba. Acompañar de brazos para que sea más sencillo. Las dos veces la rodilla ahora, ¿vale? Balanceo, 1, 2, eso es. 1, 2, 1, 2, eso es. Eso es. Y ahora, con los talones, balanceo y los talones atrás. Eso. Veis que las manos se mueven al ritmo para acompasar y para equilibrarnos también. Venga, estamos ya terminando el calentamiento, solo nos queda un ejercicio más. Es igual, pero repitiendo el talón, ¿vale? Entonces, 1, 2, eso es. 1, 2, 1, 2, 2, eso. Vale, estamos llegando al final. 5 segunditos. ¡Listo! Muy bien. Perfecto. Vale. Baja un poquito la música, sí, tenemos que cambiar el temporizador. Voy cambiando el temporizador mientras explicas, ¿vale, Lore? Perfecto. Vamos allá. Bien, como en todas las sesiones anteriores, que necesito ahora toca la parte de trabajo del equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Son 5 ejercicios que vamos a realizar durante 4 series y son 30 segundos de cada ejercicio. Durante los 5 ejercicios, algunos van a ser con pica para que sea nuestro punto de apoyo, ¿vale? Para equilibrarnos, para no perder el equilibrio, y los otros van a ser sin material ninguno. Entonces, ya nosotros os vamos diciendo cuando toca una cosa o cuando toca la otra. ¿Cómo vamos, Paco? Bien, son
O sea, son 5 ejercicios, pero una pierna y otra, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos allá. Un segundito. Vamos preparándonos. Os voy contando. El primer ejercicio es de pierna, ¿vale? Un balanceo adelante y atrás. El segundo ejercicio es una apertura por un lado y por el otro. El tercer Cuando ejercicio- quieras, ¿vamos allá? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Quieres pues poner vamos. música primero? Sí, subo un poquito la música. Bien, vamos allá. Picar en la mano izquierda y balanceo cortito adelante y atrás durante 30 segundos. Ahí estamos. Ahí. Eso es. Muy bien. Perfecto, cambiamos de pierna, ponemos la pica al otro lado y vamos allá. Muy bien. Muy bien, cambiamos la pierna, bueno, la pica y cruzo por delante y abro. Cruzo por delante y abro. Ahí, pierna totalmente extendida. Venga, 15 segundos. Vale, cambio de pierna. Vamos allá. Abrimos. Muy bien. Perfecto. El siguiente hay que dejar la pica, ¿vale? La dejamos ahí en el suelo, a nuestro lado, para coger después. Vale, perfecto. Dejamos la pica, una pierna adelante y la otra atrás. Y aguantamos en esta posición. Abro, arriba y vuelvo delante. Abro y arriba. Delante y mantengo. Perfecto, mirada al frente. Subo. Genial. Vale, en esta misma posición, la otra pierna adelante. Ahí. Y cambiamos, ¿va? Subo. Arriba. Abro. Bien. Eso es. Vale, aquí una pierna adelante igual y yo elevo la pierna de atrás y vuelvo. Elevo y vuelvo. Elevo. Ahí, muy bien. Voy moviendo los brazos para equilibrarme. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vale, cambiamos pierna, la otra y lo mismo, va, atrás, elevamos y volvemos al inicio, eso es. Muy bien, ahí estamos. Diez segunditos, aquí, muy bien. Bien, y ahora simplemente voy de puntillas y cuando esté en el punto más alto, elevo el brazo. Y cambiamos uno y ahí. Uno, arriba, arriba, el otro, subo arriba, arriba, eso es, de puntillas bien arriba, elevo el brazo, vamos, 5,
Bien, tenemos un minutito. Un minuto de descanso. Bien, bebemos un poquito. Bien, el descanso siempre activo, acordaos. Podemos coger la pica, pero caminamos siempre por la habitación, por el sitio. Nos quedan otros 30 segundos de descanso. Otros 30 segunditos y vamos a repetirlo, ¿vale? Recordamos, ¿cuál era el primero, Lore? Balanceo delante, con la pica en la mano. Ya estás. Eso. 10 segundos y empezamos. Bueno, Vamos allá. Va. Cinco. Muy bien, cambiamos de pierna. Vamos allá. Oye, Lore, si alguno se anima, puede dejar, intentarlo. Sí, sí, pica, sí. ¿no? Sin pica, sin O problema. simplemente tenerla ahí y no tener que estar con ella apoyada todo el tiempo, simplemente cuando nos haga falta. 10 segunditos. Bien, cambiamos. Recordad, ahora abrimos y empezamos por delante. Aquí. Cinco. Vamos allá. Muy bien, cambiamos de pierna y vamos. Muy bien. Recordad el siguiente, tenemos que dejar la pica en el suelo, ¿vale? 10 segundillos. Muy bien. Abajo. Pierna adelante. Y ahí vamos. ¿Va? Arriba. Mirada al frente.
Muy bien, el chicos. equilibrio y todo. ¿Le damos otra vuelta? Sí, una vuelta más. Vamos, justo, perfecto. Sí. Después dejamos dos y ya está. Pues igual sí. Igual pasamos al siguiente. Bien, teníamos puestas 3, pero como vamos un poquito justos de tiempo. Perdón, que salí del plan. Vamos a pasar ya a la parte central, ¿vale? En la parte central vamos a usar la pica todo el tiempo, ¿vale? Voy un momentito a poner el temporizador. En la siguiente parte son 6 ejercicios y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Son a base de tiempo. Ponemos 30 segundos y trabajamos durante esos 30 segundos. Eso sí, no nos vamos a quitar la pica de nuestro lado en ningún momento, ¿vale? ¿Cómo vamos? Bien, faltan 2 segundos. Vale. Nada, ya estamos. La Listo. música. 3 series. 4 series. Muy bien, vamos allá. Vamos allá. Bien. Bien, empezamos, nos balanceamos y balanceamos la pica a la vez, ¿vale? Ojo de trabajo aeróbico, trabajo de cardio, ¿vale? Utilizando la pica, ¿vale? Para darnos un poquito más de amplitud de los movimientos. El siguiente ejercicio es lo mismo, pero la pica por arriba, ¿vale? Entonces vamos, Lore, arriba. ¡Hola! Vete más para allá. En casa tened cuidado también, ¿eh? Si rompéis una ventana no es culpa mía. Me di con ganas, ¿eh? Sí. Luego te pasa la factura del año también. Vale, el siguiente, mantenemos, seguimos con el balanceo, la pica fija adelante. Venga, quedan 10 segunditos. Vamos a cambiar en el siguiente el balanceo por un pasito lateral, ¿vale? Paso y recojo. Pica aquí, levantamos arriba. Vamos, quedan 10 segundos. En el siguiente ejercicio seguimos con el paso lateral, ¿vale? Pero ahora, codos aquí y arriba. Lo que digo siempre, si vamos muy rápido, vosotros más despacio en casa, ¿vale? Un ejercicio más. Y terminamos el primer ciclo. Son 4 ciclos, ¿vale? Son 3 minutos de ejercicio, 30 segunditos, 4 veces. ¿Vale? Y ahora, con la pica, buscamos el talón por detrás. Eso es. Eso es, 15 segunditos. 8 y acabamos el primero de 4. Vale, bien, abordados siempre los descansos activos, nos movemos, ¿vale? Siempre paseamos un poquito. Paseamos un poquito. Y si os acordáis, los primeros eran balanceándonos, ¿vale? Cambiando el peso del cuerpo de una pierna a otra. Vale, 3, 2, 1. Ahí estamos.
Ahí estamos. ¿Ya? ¡Ay, sí, perdón! ¡Por arriba! Menos mal, ¿no? Un poquito más. Ahí estamos. Bien. 10 segunditos. El siguiente con la pica fija adelante, ¿vale? Seguimos balanceándonos. Pica fija adelante. Eso es. Vale. Ahora un paso lateral y eso es. Pica arriba. Con estos ejercicios, aparte de trabajar con la pica y un poco de carga, trabajamos la coordinación también, ¿vale? Vale, 5 segundos. El siguiente seguimos con el paso lateral y los codos arriba. Eso es. Bien, quedan 10 segundos y vamos a por el último del ciclo, ¿vale? Codos arriba y ahora busco el talón por detrás. ¿Queréis sincronizada? Eso es. Ahí estamos. Sí, perdón, ay, Dios mío. Descanso. Que no me suena el temporizador y me despisto. Perfecto. Bien, estamos en la mitad. Justo. Sí, mitad. Nos quedan otros dos ciclos, ¿vale? Recordad, descanso activo, bebemos un poquito. Y empezamos. Balanceándonos. Vamos. Muy bien. Eso es. Quedan 6 segunditos. Ay, empezamos por arriba ahora, lo hicimos al revés, Lore. ¿No? ¿No empezamos por abajo? Ahora. Pues ahora abajo. Oye, hoy estamos despistados. O soy yo solo. No pasa nada. Intenta hacerlo. Bien, el siguiente con la pica fija adelante. Seguimos balanceándonos. La vista siempre al frente, intentando mirar al suelo. Y delante. Y seguimos balanceando. Eso es. ...15 segunditos... ¡Vamos! Siguiente, paso lateral y levantamos arriba la pica desde el pecho. ¿Vale? Entonces, aquí... Ahí está. ¡Ay, que no lo veo mal ahora! Esto es... Levanto... Bien, ahora... Vamos. Venga, sale. Bien, solo nos costó 10 segundos. Vamos. Sincronizarnos. No es fácil, aunque creáis los dos a la vez aquí, Sí. mirándonos de reojo. No somos los más hábiles tampoco. Bueno, se hace lo que se puede. Venga, Bien, 5 5 segundos. Y codos arriba.
En el siguiente buscamos el talón con la pica por detrás de la pierna, ¿vale? Aquí. Ahí estamos. Estamos acabando el tercer ciclo y eso nos queda uno. Venga. ¡Vamos! 5 segundos. Vale. Muy bien. Perfecto. Venga. Muy bien, venga, queda una, Tope, vamos. Pongo esto por aquí. Vale, genial. Vamos allá. Quedan 10 segunditos y empezamos. Acordaos. Balanceo de piernas de una a la otra y la pica por abajo. Ahora vamos a hacerlo en el orden que teníamos fijado, ¿vale? 2, 1 y vamos. Eso es. Vamos allá. Vale, arriba ahora. Vamos. El siguiente, con la pica fija adelante, ¿vale? Seguimos con el balanceo. Venga, estamos en el último ciclo. ¡Delante! Vale, quedan 10 segunditos. Vamos adelantando el siguiente, que es como un paso lateral y levantando la pica al techo desde el pecho. Entonces empezamos ahí. Cuando juntamos las piernas es cuando extendemos los brazos arriba, ¿vale? Venga, queda poquito, vamos. Ahí estamos. Abajo, perdón. Estoy súper despistado. Venga, vamos a ir a por el último, ¿vale? Que es que como la pica, buscamos el talón contrario. Por detrás. Aquí estamos. Venga, son 30 segunditos y la parte central de la clase se está terminando ya, ¿vale? Nos queda un poquito de trabajo de core. $12 segundos. Vamos allá. 3, 2, 1. ¡Magnífico! Perfecto. Muy bien, chicos. Genial. Cogemos un poquillo de agua. Bebemos. Bebemos un poquito. Bien. Continuamos. Bien, perfecto. Muy bien. Pues nos queda, como decía Paco, el trabajo de core. Ahora vamos a dejar ya el temporizador de lado, aparcar un poquito. Son 10 repeticiones, 4 ejercicios. Lo que vamos a hacer es 2 ejercicios seguidos siempre del lado derecho, 2 ejercicios seguidos del lado izquierdo, ¿vale? Pues nada. Cuando tú digas. ¿Ponemos Vamos música allá. o vamos de Sí. relax? No, ponemos música, por favor. Bueno. Vamos. Pues vamos allá, la última. A tope, chicas y
chicos. Codo, toca la rodilla más cercana aquí, ¿vale? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repetimos pero abriendo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, Uno no es capaz, sigue la sigue. Que coja la pica, ¿vale? 6, Nos puede servir. 7, Pero lo intentamos. de todo. 8, 9, 10. Vale, vamos con la pierna izquierda. ¿Preparados? ¿Preparadas? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, perfecto. El siguiente. Patada adelante y tocamos con la mano más cercana. Aquí. 1, Donde iremos, yo como yo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora elevamos y tocamos talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, vamos con izquierdo. ¿Preparados? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos y tocamos talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos movemos. Perfecto. ¿Cómo vamos? Vamos allá, Paco. Vamos a por otra. Venga, ¿preparados? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de lado, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Genial. Vamos, pierna izquierda. Preparados. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y abrimos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Va, con el siguiente. Patada adelante, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con pierna izquierda. Arriba. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y abrimos. 1,
Una más, una más. Venga, nos queda una y el trabajo por hoy se termina. Venga, ¿preparados? ¿Listos? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y abrimos. Va. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vámonos. Muy izquierdo ahora. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Venga, queda una nada, ¿eh? Una de nada. Vamos allá. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tocamos talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y abrimos solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos. Pues nada, vamos a estirar un poquito, lo que os decimos siempre, 4 estiramientos básicos. Tenemos un blog donde tenemos colgado mucho material de trabajo de estiramientos, de trabajo de core, de trabajo de parte principal, muchos ejercicios, mucho trabajo que podéis hacer cuando queráis, aparte de estos vídeos que tenéis en el canal de YouTube del Concello, ¿vale? Y nada, empezamos. Venga, la mano por detrás de la espalda, la otra mano en el codo. Si no soy capaz de poner esta mano por aquí, porque no tengo flexibilidad de hombro, porque no me llega la movilidad, por un lado, ¿de acuerdo? Mantenemos 10, 15 segunditos, siempre los estiramientos. Cambiamos. Bien, sin sacar la mano del codo, me traigo el brazo delante. Vale, cambiamos. ¿Sigues tú, Lore? Vale, muy bien. Estiramos brazo, antebrazo mirando al cielo, tiramos de los dedillos hacia atrás y mantenemos la postura. Vale, cambiamos con la otra. Bien, soltamos. Nos Nos apoyamos en algo. O podemos usar la pica, ya la Sí. tenemos. Vale. Tenemos ahí la mano.
Y por hoy estamos. Genial, nos estamos yendo a 50 minutitos casi todos los días. Bueno, normal, nos enrollamos un poco, ¿vale? Muy bien. Bueno, Paco, yo queríamos agradecer a la hija de Divina que nos ha hecho ahí un comentario. Muchas gracias, sí. Muchísimas Patricia, gracias. muchas gracias. Y nada, la semana que viene nos vemos aquí. El próximo martes toca Sí, tener a mano pues una silla. bueno, una silla no es problema que todos tenemos en Una casa. silla que tengáis en casa. Que no tenga brazos, Eso, que no tenga ¿vale? brazos. Que no tenga brazos, pero que sí, con respaldo, no vale un taburete ni Eso. ¿vale? Y la clase va a ser pues alrededor de una silla. Y nada más, deciros que la clase queda colgada, pues si queréis hacerla o retomarla en otro momento, en el canal de YouTube, que por favor nos dejéis comentarios, que eso va a hacer que las clases sean mejores, ¿vale? Claro. Porque vamos a hacerlo más adecuado a lo que os interesa. Y que Vale. lo compartáis por las redes sociales el trabajo que estamos haciendo. Así quieras o no, pues otra gente que no nos conoce, pues puede hacer nuestras clases. Y sin más, Muchas nos gracias. despedimos, muchas gracias. Vivemos las redes. Eso, y que paséis buen fin de semana. Un Hasta besito el a todos, martes. todas, chao, chao.